Noticias de Venezuela hoy, 13 de julio 2019. La OEA, encabezada por Luis Almagro, pide a Estados Unidos más presión en contra del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Maduro exige a Michelle Bachelet que rectifique el informe de los derechos humanos. Juan Guaidó denuncia el secuestro por parte del régimen de Nicolás Maduro de 2 miembros de su equipo de seguridad. Amigos de Noticias al Día 024, bienvenidos una vez más a esta emisión de noticias para el día de hoy. Noticias de Venezuela hoy, 13 de julio 2019. Como siempre, agradecemos tu sintonía y tu apoyo a nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este video del día de hoy. Y comenzamos con las informaciones. Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, manifestó en rueda de prensa el viernes que es fundamental que Estados Unidos ejerza más presión en contra del régimen de Nicolás Maduro para forzar su salida del poder. Destacó que la presión que ejerce Estados Unidos sobre el gobierno de Nicolás Maduro es muy fundamental para promover el éxito del diálogo a los fines de buscar una salida a la crisis de Venezuela. Junto al representante de los Estados Unidos para la crisis de Venezuela, el señor Elliot Abrams, el secretario de la OEA expresó que el diálogo que se está llevando a cabo entre la oposición de Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro, bajo mediación de Noruega en Barbados, va a depender de la campaña de sanciones, así como también de las amenazas creíbles que pueda hacer Estados Unidos a los fines de forzar el cambio de régimen en Caracas. Luis Almagro es considerado como uno de los principales opositores al régimen de Nicolás Maduro, el cual ha dicho que es ilegítimo y que también es criminal. Manifestó que cuando empieza un proceso de diálogo, no puede reducirse la presión tanto externa como interna que se está ejerciendo sobre la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Almagro destacó además que uno de los puntos importantes a presionar para forzar el diálogo y la posterior salida del poder de Nicolás Maduro en Venezuela es el tema del factor cubano. Dijo que mientras que de 15.000 a 20.000 cubanos estén en Venezuela, el retorno a la democracia en ese país va a ser muy difícil. Expresó que podría haber un lavado de cara en las instituciones, pero jamás un retorno a la democracia bajo estas circunstancias de la intervención que ha hecho Cuba en Venezuela. De su parte, el representante del gobierno de Estados Unidos para el tema de Venezuela, Elliot Abrams, no quiso hacer comentarios sobre las sanciones financieras que Estados Unidos ha impuesto en los últimos 2 años a decenas de entidades de Venezuela, así como a allegados del régimen de Nicolás Maduro y al sector del petróleo, algo que es clave para la economía de Venezuela. Afirmó que Estados Unidos quiere un retorno de manera pacífica al sistema de democracia en Venezuela, por lo que manifestó que espera que las negociaciones en Barbados tengan éxito. Destacó además que Juan Guaidó está participando en el diálogo y es a los fines de poder dar término con el régimen de Nicolás Maduro. En la misma rueda de prensa, el funcionario manifestó que Estados Unidos va a seguir con la presión en Venezuela hasta que pueda darse el cese de la usurpación y también se celebren elecciones libres en ese país. Por otro lado, el régimen de Nicolás Maduro dio respuesta a estas declaraciones de Luis Almagro de la ONU y desde las Naciones Unidas por parte de Samuel Moncada. Dijo a los periodistas que Almagro está solicitando la intervención para Venezuela
y que también tiene la intención de sabotear todo el diálogo que existe en la actualidad entre la oposición de Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro. Moncada dijo que es por eso que Estados Unidos tiene como única intención la de llevar a Venezuela a un conflicto. Digo que es considerado insólito que Elliot Abrams, quien está acusado de encubrir atrocidades en Latinoamérica en los años 80, quiera venir ahora a hablar de derechos humanos en Venezuela. Así lo dijo molesto Samuel Moncada ante la ONU. Amigos, antes de continuar con esta emisión de noticias para el día de hoy, nos gustaría saber cuál es tu opinión, nos gustaría saber qué piensas. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Dale me gusta al video, apóyanos con eso y ayúdanos también a difundir esta noticia compartiéndola con tus amigos en las redes sociales. Amigos, y continuando con esta emisión de las noticias de Venezuela hoy, 13 de julio 2019, Nicolás Maduro pidió a Michelle Bachelet que rectifique el informe de los derechos humanos. El viernes, Nicolás Maduro hizo una exigencia a Michelle Bachelet, la comisionada de los derechos humanos ante la ONU, para que rectifique el informe que hizo público con respecto a la realidad en materia de derechos humanos que vive Venezuela. El embajador de Nicolás Maduro ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el señor Jorge Valero, dio lectura el viernes a la carta enviada por Nicolás Maduro a Michelle Bachelet, en la que el régimen en Venezuela acusa a la comisionada de no haber escuchado a Venezuela. En la carta se lee una pregunta que hace Nicolás Maduro a Michelle Bachelet, de que si se puede hablar de crisis humanitaria cuando el gobierno de Estados Unidos ha despojado a Venezuela de $30,000 millones de los activos correspondientes al petróleo en el extranjero y que también ha confiscado y bloqueado a más de $7,000 millones para la compra de alimentos y de medicinas. Esto dice la misiva que fue leída ante el Consejo de Derechos Humanos y dirigida por Nicolás Maduro a Michelle Bachelet. En el informe que fue presentado por la Comisión de Derechos Humanos ante la ONU, se menciona que en Venezuela hay persecución y represión en contra de la oposición política. Se dice que también hay casos de torturas y de ejecuciones extrajudiciales. Este informe no le gustó para nada a Nicolás Maduro, quien indicó que el documento estaba lleno de declaraciones falsas, de manipulaciones y de tergiversaciones con relación al uso de la fuente y de los datos. Dijo que esto no tiene equilibrio y que tampoco tiene ningún rigor científico, como que todo había sido abiertamente parcializado. Maduro continúa empeñado en negar que en Venezuela se estén cometiendo violaciones a los derechos humanos, no obstante los casos que salen a cada momento y también la represión que fue detectada últimamente de parte de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Venezuela con relación al caso de Rafael Acosta Arévalo, el capitán de las Fuerzas Armadas, que murió luego de ser torturado en esa institución donde estaba detenido al ser sometido a torturas según sus familiares y abogados. Son innumerables las violaciones en contra de los trabajadores a la prensa, en contra de los opositores. Todo es una persecución política imparable. Todo esto fue expuesto en el informe de los derechos humanos hecho por Michelle Bachelet, a lo que Nicolás Maduro protesta diciendo que es un panorama distorsionado sobre la situación de los derechos humanos reales en Venezuela. Maduro, quien en principio había calificado como muy buena la visita de Michelle Bachelet,
luego de ver el informe, estableció que el documento es un puente para que se dé la intervención extranjera en Venezuela y calificó el mismo de parcializado y de no decir la verdad. En la carta, Nicolás Maduro manifiesta a Michelle Bachelet que rechaza de manera absoluta el informe presentado, que está en contra de su contenido y que exige a la Oficina de la Comisión de Derechos Humanos la inmediata corrección y rectificación a los graves errores y las falsas acusaciones, así como a las omisiones que contiene el informe respecto al tema de Venezuela, según Maduro. Amigos, y al cierre de esta emisión de Noticias de Venezuela hoy, 13 de julio 2019, Juan Guaidó denuncia el secuestro de miembros de su equipo de seguridad. Conforme a información de agencia de prensa AFP, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció el viernes que se había cometido un secuestro en contra de 2 miembros de su equipo de seguridad, quienes fueron detenidos de forma arbitraria, informó el Centro de Comunicación Nacional de Juan Guaidó. Hizo la advertencia ante la posibilidad de que estos miembros puedan ser objeto de torturas. Se desconoce hasta el momento cuál es el cuerpo de seguridad del Estado que los tiene detenidos, así como también el lugar de esa detención. Las divisiones que tiene el régimen de Maduro y su naturaleza son una evidencia de la incapacidad para garantizar la búsqueda de una solución o salida a la crisis de Venezuela. Guaidó reiteró la necesidad de que se aumente la presión en todos los terrenos en Venezuela hasta que se logre el cambio que tanto se espera. En este sentido, también hizo un llamado a Michelle Bachelet, quien es la comisionada de los derechos humanos ante la ONU, así como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene una visita prevista a realizarse en Venezuela. El 26 de junio, el equipo de Juan Guaidó había sido amenazado en la autopista Francisco Fajardo por incumbentes del régimen de Nicolás Maduro, que pretendían llevárselos hacia la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Amigos, ahí están las noticias, ahí están las informaciones para el día de hoy. Noticias de Venezuela hoy, 13 de julio 2019. Para nosotros tu opinión es muy importante. Nos gustaría saber cuál es tu parecer de estas noticias, de estas informaciones. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayudarnos a difundir esta noticia compartiéndola con tus amigos en las redes sociales. Y si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestras noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.